Creo que con eso está, ¿no? Bueno, en cualquier caso, todo listo. Un capítulo más, número 18 de Absclavitud. Gracias por escucharnos. Si resulta que están escuchando este capítulo en YouTube, les agradecería muchísimo que se suscriban al canal. Eventualmente vamos a hacer videos. Va a tener contenido de video porque pues eso es lo que demanda la época. Y pues eventualmente vamos a tener un estudio también. Va a ser un estudio que estará construido en el piso 856 del Burj Khalifa, en donde vamos a mirar la final del mundial. Pero por mientras, el audio es más que suficiente. Estoy aquí con Oscar, mi amigo Oscar, que en episodios anteriores estábamos platicando de fanbaiting, del puteo de las audiencias por parte de los estudios de Hollywood. Pero ya empezó el mundial y pues obviamente tenemos que hablar de lo que pasa en el mundo. ¿Te ha dolido la derrota? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme otra vez, hermano. Un gusto, como siempre. Sí, me dolió profundamente la derrota del día de ayer. Es algo que... Pero no estamos fuera. Bueno. No, todavía no. Virtualmente no, pero... O sea, tiene que ser... Básicamente tiene que haber un atentado terrorista en Qatar, o alguien de Al Qaeda nos tiene que echar la mano. Tiene que haber un juego de probabilidades que sea todo a favor de México para que podamos estar en la siguiente fase. Yo preferiría que no. Por salud mental de dignidad, todos los mexicanos y dignidad y todo lo demás. Que no, porque eso demuestra claramente el nivel futbolístico que tenemos hoy en día, ¿no? Los dirigentes, todo desde arriba, ¿no? Los dirigentes, el cuerpo técnico, toda la gente que maneja la Federación Mexicana y todo eso, ¿no? Y te puedes dar cuenta con las palabras de nuestro flamante técnico, que dice que va a hacer todo lo posible para que... ¿Cómo fueron las palabras? Que iban a hacer un intento por ganar, ¿no? Algo así, palabras más, palabras menos, no recuerdo muy bien. Pero no puedes decir eso a vísperas de un mundial. O sea, eso denota una clara deficiencia en decisiones y en acciones que toma el cuerpo técnico, ¿no? De la selección. Y te puedes dar cuenta ayer los cambios, y fueron cambios que no... Creo que ayer nos juntamos a ver el partido y creo que todos coincidimos en que los cambios no fueron eficaces ni fueron los adecuados para mantener una alineación o una estrategia inteligente, porque el partido no era físico. México ya lo había dejado de pelear físicamente desde el primer tiempo. O sea, los mejores hombres ya estaban gaseados completamente. Entonces ya tenía que ser un partido más inteligente, ¿no? Mira, obviamente no me voy a meter a analizar el deporte como fondo, porque pues no me dedico a el tema. Obviamente tampoco el podcast es un podcast estrictamente deportivo. Nos gusta el deporte, pero claro, más allá de eso, lo que me llama la atención es que en mundiales anteriores siempre hay una justificación que no pasa por el hecho de que México, como competidor deportivo en fútbol, no es y probablemente nunca será un equipo que esté entre los 5 mejores equipos. Definitivamente no es el caso, pero me llama mucho la atención cuál es la justificación que siempre sale, ¿no? Al día de hoy, y como casi siempre, se le echa la culpa al técnico, ¿no? O sea, al equipo técnico de la selección. Se le señala con el dedo y dicen, bueno, este cabrón básicamente es un infiltrado que, como es argentino, básicamente nos vendió, ¿no? Y eso es lo que muchísima gente en Twitter, en redes sociales, ha salido a decir. Y creo yo
que refleja perfectamente, ¿no? O sea, lo que decías, ¿no? Hay una cuestión de dignidad que siempre se pierde como mexicano, siempre se pierde. Siempre la selección tiene esa capacidad de echarnos en cara que somos un grupo de personas que vivimos en un país que de buenas a primeras le echamos la culpa a las circunstancias de nuestros problemas. Siempre es lo mismo con la selección. Siempre la derrota de N partido fue o el árbitro, y al día de hoy es el güey que dirige la selección y que resulta que como es argentino, pues bueno, este güey ya nos vendió, ¿no? Yo creo que este cabrón, tanto como todos los güeyes que fueron seleccionados, tienen la misma intención de ir a ganar. No creo que vayan a perder su tiempo. No creo que vayan a... O sea, no creo que vayan con la intención de perder. Nadie va a un mundial o nadie va a una competencia con la intención de perder. Pero sí es cierto que creo que estos güeyes no tienen el nivel competitivo que sí tiene evidentemente el equipo argentino, ¿no? La verdad es que hay un mundo de diferencia mano a mano, libra por libra se puede decir, ¿no? Persona por persona. A nivel competitivo no hay nivel, o sea, no hay manera de competir de un equipo como Argentina o no hay manera de competirle a ningún otro equipo de ese mismo nivel. Esa es la realidad. Sí, no tenemos ahora, yo creo, la estructura, la capacidad futbolística, ¿no? O sea, más allá de echarle la culpa a una persona que a final de cuentas es un estratega, nada más. O sea, es un estratega porque él no aporta físicamente nada, ¿no? O sea, igual puede tener alguna base de salud deportiva y todo eso que puede ayudar a los jugadores a tener un mejor rendimiento, pero eso es punto y aparte. Yo creo que sí, nos escudamos mucho como mexicanos en decir que la culpa puede ser del técnico, puede ser de esto o del otro, y no es así. Realmente el equipo no le compite a una selección como Argentina, ¿no? O sea, se le jugó bien a Polonia, un equipo bien parado, pero estaban jugando a nada en ese partido, ¿no? El partido del martes pasado. Y el partido de ayer, pues, Argentina venía de estar en una derrota 2-1 contra Arabia, y venían con sus reservas, o sea, venían con un estatus defensivo y de ver cuál era el planteamiento de México, y yo creo que les funcionó bastante bien. Al segundo tiempo ya empezar a tener la soltura, pues obviamente con el personaje estelar, ¿no? Que es Messi. Pues sí, la verdad es que a mí no me gustó el partido, de hecho, no creo que haya sido un buen partido de fútbol. Es bastante aburrido y rocoso y... Sí. Como suelen ser los partidos del mundial, la realidad es que suelen ser muy rocosos, ¿no? Es muy difícil encontrar por ahí ya cuando, por lo menos cuando empieza la competición, no, parece ser que, sobre todo cuando vienes de una derrota o siempre hay muchas reservas y así, y siento que el espectáculo se ha venido deteriorando, ¿no? Cuando es el mundial, cosa que es diferente, por ejemplo, con la Champions. Ahí sí, claro, siento que el diseño de la competición de la Champions funciona muchísimo mejor como espectáculo. Eso es lo que me da la impresión al día de hoy cuando lo veo en frío. O sea, más allá de que obviamente, pues sí, prefiero que gane mi país a que gane otro país. Creo que como espectáculo ha dejado mucho que desear el mundial en las últimas ediciones. Pero en fin, lo que me ha llamado la atención del mundial es todo lo que pasa alrededor. Todo lo que gira en sí, torno, ¿no? Eso es para mí el medio del asunto. Y sí, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es lo que ha pasado con estos occidentales, esta gente que, por ejemplo, el mejor ejemplo fue lo que ha hecho Alemania, que en el primero, creo que fue el primero, no sé si lo volvió a hacer en este último, segundo partido que ya jugó, creo que hoy, pero en el primero se tapó la boca
hizo un gesto, un gesto en el cual se taparon la boca y forma de y protesta. después, exacto, ¿no? Una forma de protesta por... Sepa Dios, o sea, la verdad es que a mí no me queda claro cuál es el fondo del asunto de la protesta, pero pues se asume, ¿no? Que es una especie de protesta porque los organizadores del mundial, que es este país islámico en la península arábiga que se llama Qatar, que es uno de los emiratos, que es una especie de realeza islámica, pues resulta que no les gustan ahí que se haga un espectáculo de... ¿cómo se puede decir? Que el mundial que ellos organizaron fuera un escaparate para ciertas ideas que a ellos definitivamente no les gustan, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que Alemania haga este gesto, ¿no? De señalización de la virtud, que eso es una forma, ¿no? De muy, no sé, muy superficial de tener un compromiso, ¿no? Me tapo la boca y así. Si verdaderamente estuviesen muy comprometidos por el estado de cómo se tratan a ciertas personas en el mundo islámico, a lo mejor no hubiesen ido. Porque yo no tengo muchas cosas buenas que decir, por ejemplo, de la Unión Soviética, pero hubo un momento en la historia de la humanidad en la que la Unión Soviética boicoteaba a los Juegos Olímpicos, o viceversa, el mundo libre boicoteaba a la Unión Soviética y lo hacía con todo. O sea, no eran gestitos, iban con todo. Y hubo una ocasión, no recuerdo en qué Juegos Olímpicos, que la Unión Soviética no fue. De plano, siendo el segundo abanderados, la segunda nación que siempre le competía a los Estados Unidos, pues no fue. Y yo respeto muchísimo eso, incluso cuando no estuviese yo de acuerdo, ¿no? Pero al día de hoy, no sé, estos gestitos de ciertos equipos, ¿no? De me voy a poner la bandita y me voy a salir a jugar. Y a mí me ha gustado mucho la reacción que han tenido de decir, no. Ustedes tienen unos valores que aquí no compartimos, ¿no? Allá en sus lugares de origen, hagan lo que ustedes quieran. Pero ustedes van a venir aquí y nosotros somos los anfitriones, se la pelan. Aquí juegan con nuestras reglas, ¿no? Y eso es lo que decía básicamente el episodio anterior. ¿Ha habido alguna otra cosa o has notado alguna otra cosa similar? La verdad es que tampoco me he puesto a revisar, ¿no? Pero supongo que habrá habido otro equipo que ha hecho algo similar, ¿no? Bueno, de hecho, Alemania, como no los dejaron jugar con la bandita de algo de... Era una forma de protesta igual, ¿no? Una bandita que llevaba... Del arco iris, ¿no? Del arco iris. Uh-huh. Les hicieron quitársela, pero Adidas, creo, les hizo una edición de tenis de tachos que eran pues, con la bandera, ¿no? O sea, el arco iris. Uh-huh. Y sí jugaron así. Uh-huh. Pero bueno, hasta donde se sabe, no hay algo en la norma o en el reglamento que diga que no puedas jugar con unos tenis con esa gama de colores. Yo creo que es una falta de respeto sabiendo que estás yendo a jugar o estás yendo a una competición mundial a un país que tiene ciertas reglas, uh-huh, cierta cultura, ciertos valores y puede ser que no comulgues con ellos, ¿no? O sea, puede ser que no... Pero estás en su casa. Que no seas afín. Exacto. Pues estás en su casa y tienes que respetar. Si yo vengo a tu casa y pues yo sé que en tu casa pues se acostumbra cuando entras a la puerta, no sé, a quitarte los zapatos porque hay alfombra, pues no voy a venir y voy a estar pisoteando tu alfombra, ¿no? Exacto. O sea, es un ejemplo así muy conciso. Pero yo creo que se trata mucho de respeto y eso se ha perdido mucho con tal de hacerse notar. Esa gente, esos colectivos, esas... Pues no son minorías, pero simplemente es gente que piensa diferente o que piensa a su manera. Pero el problema es que quieren que pienses igual que ellos. Y eso no puede ser. Es como el tipo, uh-huh, que en Estados Unidos... El partido de Estados Unidos contra Gales fue con una camisa de arcoíris. No lo dejaron pasar. Lo sacaron. Claro. Yo estoy completamente de acuerdo en que lo hayan sacado. Sí.
porque estás faltando al respeto. Es que no puede ser porque no están violando tus derechos. Exacto. Cabrón. O sea, tú estás quebrantando las reglas de un país en el que eres extranjero. Así de fácil. Así es. O sea, ese es el principio de las cosas. No hay si sabes a lo que estás yendo, pues respetas y ya. O Exacto. sea, es como si vas a un evento y te dicen no puedes pasar armas, no puedes pasar una navaja en un concierto o lo que sea, y por tus pistolas dices voy a pasar una navaja en mi pantalón, pues obviamente te la van a quitar o no te van a dejar entrar. Y tienes que estar consciente de eso, ¿no? Así es. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que está bien. No comulgo para nada con muchos de los valores de esa cultura o de ese país. Pero pues yo pienso que si fuera un deportista de élite tendría que estar a la altura y comportarme a la altura, ¿no? Y ser profesional. Para el caso de los que hayan hecho esos gestos de protesta, ¿no? Eso, sí, exacto. La realidad es que resulta bastante chocante siempre que cualquier evento deportivo, no es una cuestión exclusiva del fútbol, soccer. La realidad es que yo he dejado de ver los eventos de deporte. Me gusta mucho practicar el deporte, ir al gimnasio, lo que sea que tenga que ver con actividad física demandante me gusta. Pero lo cierto es que como espectáculo me ha dejado de interesar muchísimo gracias a eso. Gracias a que se ha convertido en un escaparate de unas ideas políticas. Esa es la realidad. Estas son unas ideas que son estrictamente políticas, ¿no? Sí. Y son chocantemente políticas. Y la gente que las promueve cree que son universales. Y ahí es donde está el asunto, ¿no? Porque luego este mismo tipo de personas insisten mucho en que Occidente es un mundo o es un hemisferio o es una serie de ideas que están en ciertos países como México y como toda Hispanoamérica, que es imperialista. ¿Qué significa esto? Que nos gusta ir por el mundo a convencer que tienen que ser cristianos o tienen que ser católicos. Bueno, la realidad es que no hay nada más imperialista que estas ideas woke, progresistas de quiero jugar al fútbol en un país islámico, pero quiero jugarlo con mis reglas y con mis banditas y con mis gestos y con mis tachones del arco iris, a pesar de que sé que esto ahí está estrictamente prohibido o está hasta cierto punto mal visto. Y resulta bastante chocante que estas personas luego vayan por el mundo tratando de convencerte de que ellos en realidad no son y que están muy a favor de la libertad y que están muy a favor de muchas cosas que luego nos podemos dar cuenta que no es así, ¿no? Claro. Sí, completamente de acuerdo. Y como dices, no es en el plano únicamente del fútbol, soccer, es ya en otros niveles también aplica, en otros deportes. Y se ha vuelto muy ya muy habitual que surjan ese tipo de situaciones de protesta y todo, y está escalando a otros niveles, no solo también deportivos, sino también culturales, sociales y demás. Por ejemplo, esta estúpida idea o esta estúpida forma de protesta de ir a tirar sopa a los museos, a las obras de arte, ¿no? Que dices, oye, o sea, sí, no sí, mames. sí, exacto. O sea, no. Bueno, se me había pasado ese detalle que la verdad es que es detestable, ¿no? una protesta muy tonta. No cambiaron nada. O sea, tirándole sopa a una pintura. Si lo analizas como protesta, ellos mismos asumen que es una ridiculez, ¿no? Porque saben perfectamente que esas pinturas tienen una especie de plexiglas que están, o sea, que están tratadas con una especie de refrigeración. La humanidad le ha dedicado muchísimo dinero y esfuerzo y tecnología para preservar eso que es objetivamente valioso. O sea, es decir, nadie puede cuestionar que ese tipo de cosas tienen un valor que excede, es decir, que es muy importante para los seres humanos. Y esta gente, como sabe que no le va a pasar nada, hace esta pantomima de
Bueno, y luego la excusa que ellos dicen es hasta contradictorio, porque lo que dicen es básicamente, bueno, ustedes valoran mucho estas obras de arte, pero no hacen nada para salvar la obra de arte más importante del mundo, que es nuestro mundo. Una cosa así muy chocante, ¿no? Que es que para ellos estos actos de odio, porque no hay otra forma de llamarlos, están justificados, ¿no? Uh-huh. Y es una religión. Estas ideas son una especie de religión. O sea, no creen en Dios. Esta gente, por supuesto que no cree en Dios, pero sí que cree en una especie de salvación terrenal. O sea, ellos creen que están salvando al planeta cuando hacen este tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que me deja clarísimo que es una especie de generación perdida, ¿no? O sea, la gente que viene justo detrás de nosotros somos algo así como traitones. No vamos a publicar nuestra edad, pero sí es cierto que la gente que viene relativamente un poco detrás es algo así como una generación que está perdida, que no tiene ninguna especie de guía, ya no digamos espiritual, sino una guía de mínima normativa que más allá de esas causas, ¿no? Que es la bandera, ¿no? La bandera arcoíris o la bandera de Black Lives Matter o la bandera de la justicia social, lo que sea que eso signifique, o la bandera de hay que salvar al planeta a toda costa, ¿no? Que es como una especie de alarmismo, ¿no? Gente que está convencida de que haciendo estas payasadas lo que está haciendo es salvando a todo el planeta, ¿no? Y además ellos se sienten, o sea, imagínate tú tener que cargar con la responsabilidad de salvar al planeta. Uno, obviamente ellos tienen una especie de aprecio muy fuerte por su persona, ¿no? Porque ellos en ese nivel básicamente son casi como unos salvadores, ¿no? O sea, entonces hay muchísima soberbia intelectual y muchísima egolatría en ese tipo de expresiones. Pero sí, no dudes de que esta gente vaya a tirarle pintura a uno de estos edificios que están en Qatar ahorita, que muy probablemente eso pase, ¿eh? No lo había pensado. Estos edificios que tienen ahí en medio del desierto, que tienen 850 pisos y que básicamente puedes ver a las estrellas ahí en la punta y así. Probablemente sería divertido que les puede llegar a pasar. Ver qué les puede llegar a pasar. Porque, insisto, y decías algo que es cierto, ¿no? A mí tampoco me gusta el mundo islámico, la verdad. O sea, yo respeto mucho, ¿no? Pero yo soy muy de la idea de que prefiero vivir entre gente que piense más o menos como yo. Y la gente que piensa más o menos como yo, pues es cristiana, le gusta trabajar por sí misma. Y hasta cierto punto, pues, no le gusta mucho la idea de que exista un estado de que se guíe con base en un texto religioso, que es el mundo islámico se basa en un texto religioso. Es una teocracia. Así es, una teocracia. Y Qatar no es diferente. Pero sí es cierto. Vamos a ver. Pues sí, mira, yo creo que fuera de este tema, ya que pues es lo que está ahorita en boca de todos, que es el mundial y todas las prohibiciones que tienen allá y el tipo de cultura y rigorismo que pudieran tener allá. Muchos artistas o mucha gente de la farándula fue criticada por por ir por presentarse, ¿no? En la inauguración y yo creo que la clausura, no lo sé. Uh-huh. Porque inmediatamente le daban un giro político a la situación. Pero nosotros no estamos hablando, al referirme al fenómeno que es el Mundial del Fútbol, no me estoy refiriendo a un tema político, o sea, es un evento deportivo de clase de talla mundial. Entonces, a mí se me hace... Siempre son preguntas obligadas por parte de la prensa hacia la gente que está involucrada, ¿no? Al decir, igual cuestionaron a un jugador hace poco, no recuerdo la verdad de dónde era,
pero sí lo cuestionaron en una rueda de prensa al decir que se sentía jugar en un país que violenta sobre los derechos de las personas y demás. Pero digo, yo creo que pues como un deportista, como un profesional, lo que yo decía hace rato, pues tienes que comportarte a la altura. Estás yendo a una justa deportiva. O sea, no estás yendo a un país con la idea de que, así como todo equipo no va con la mentalidad de ir a perder, pues tampoco vas con una mentalidad de que, ay, pues voy al infierno, o sea, islámico, porque pues tienen estas reglas y han violentado esto y han hecho esto y lo otro históricamente, ¿no? Vas porque es un evento deportivo, una competición, y para eso te preparas toda la vida, ¿no? Yo creo que el sueño de todo futbolista, desde que empieza su carrera o desde antes, es participar y representar a su país, que al final de cuentas a eso vas a representar a tu país. Claro que... Sí, y qué chingados le hacen. Un periodista que chingados hace preguntándole al Chicharito qué piensa de la equidad salarial. O sea, ¿quién chingados le importa eso? Así es. ¿No? A todos le quieren dar un giro ahorita más más político. No lo quieren, creo que le quieren buscar en donde no hay. Eso sí, yo estoy completamente en desacuerdo. Es como que yo te diga, no sé, me voy a tal lugar, o quiero ir a tal lugar de vacaciones y me digas, no, es que, ¿cómo puedes ir allá si ahí han habido tantos asesinatos? Exacto. O han habido, pues yo no quiero conocer, o sea, ¿me entiendes? No voy por el morbo ni nada, simplemente a lo mejor es un lugar que tiene algo que me llama la atención y quiero ir, o a lo mejor porque tengo una reunión de trabajo y tengo que ir, ¿no? Y no por eso le voy a decir a mis jefes o a los directivos de la empresa donde trabajo, decirles, ¿sabes qué? No voy a ir porque aquí me rehúso porque aquí violentaron los derechos o los derechos humanos de alguien, ¿no? Sí, o sea, es un poco... el asunto ahí es también todo este germen, este virus, un virus muchísimo más mortal que el coronavirus, es el virus del wokeismo que domina la mente de muchísima gente que vive de los medios de comunicación o de las redes sociales, y especialmente mina la mente de los periodistas, ¿no? Hay una frase que me gusta muchísimo, que es que, bueno, una de las cosas con las cuales irrumpió Donald Trump cuando fue candidato es que él dijo, el problema de los medios de comunicación es que son enemigos del pueblo. Y tiene toda la puta razón, ¿no? O sea, no hay ninguna manera de defender a un periodista que se sienta y que le pregunta a Rafael Nadal. Estaba viendo hace un rato, ahorita que comentabas esto de los periodistas y así. Un güey que le pregunta a Rafael Nadal qué es lo que piensa de la equidad salarial en el tenis. Y este cabrón muy educadamente le dice, mira, yo juego tenis y yo juego contra hombres. Y el asunto de la equidad salarial a lo mejor no es comparable, ¿no? Porque es probable que las entradas que vende un encuentro entre mujeres y hombres sea diferente. Puede ser más, puede ser menos. Pero le insiste, ¿no? Y le digo, bueno, la realidad es otra. Vamos a pensarlo de esta forma. Hay equidad, por ejemplo, en el mundo de la moda, donde todo está dominado por mujeres. Es decir, toda la industria de la moda está dominada por CEOs mujeres, por diseñadoras mujeres, por modelos mujeres que ganan muchísimo más. Claro. Que, ojo ahí, o sea, las mujeres en el mundo de la moda ganan muchísimo más dinero que los hombres. Vamos a buscar ahí que haya igualdad. Y el pobre idiota que hizo la pregunta se quedó frío. Porque yo soy muy de la idea de que efectivamente el deporte tiene que estar más allá de la chingada política, ¿no? Más allá de que puede haber problemas, ¿no? Por supuesto que puede haber muchísimos problemas entre hombres y mujeres, entre muchísimos grupos de discriminación, etcétera, etcétera. Pero no me vengan a vender que los hombres que juegan un deporte entre hombres tienen una especie de responsabilidad con los que juegan con sus pares femeninos, porque no es cierto. Había otro buen ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, algo que obviamente he evitado a toda costa es escuchar a la Remiers en el Mundial. Y creo que como muchísima gente que escucha el podcast estará de acuerdo conmigo en que no tenemos absolutamente ningún interés en escucharla.
porque por lo general sus opiniones son basura. Y una de las cosas en las que insiste mucho esta mujer es que casi Messi le tiene que pagar un salario a sus compañeras del Barcelona femenil porque pues Messi gana muchísimo más dinero que las compañeras con sus compañeras del Barcelona femenil. Y yo me pregunto, ¿qué chingada responsabilidad tiene Messi en lo que le pagan? Y 2, en lo que genera el equipo femenil del Barcelona. Siendo honestos. Es decir, si hay alguien que hay que putear por el hecho de que el fútbol femenil no vende entradas, es a las mujeres, no a los hombres. Esa es la realidad. ¿Por qué a nosotros nos tendría que gustar el fútbol femenil? Siendo honestos. Claro. Si a las mujeres no les gusta ver mujeres jugar fútbol, bueno, esa es una historia punto y aparte. Y resulta que si las mujeres no van a ver a jugar a otras mujeres, no se venden boletos. Y si no se venden boletos, las corporaciones o las cooperativas o los equipos de fútbol no generan dinero y por lo tanto no pueden pagar más de lo que realmente vale ese trabajo. Por ponerlo en términos muy simples. Pero en fin, regresando al mundial. ¿Quién fue el otro idiota? Harry Kane, ¿no? Creo que Harry Kane hizo lo mismo, ¿no? Con su banderita. Uh-huh. Y la realidad es que de todo este asunto me ha parecido hasta un poquito más interesante que los resultados, ¿no? Porque ya se venía a venir, ¿no? Que iba a ser un conflicto muy duro. Pero, por ejemplo, ¿tú por qué crees que un futbolista lo haga? O sea, más allá de estar de acuerdo con la causa. Porque quedar bien con sus verdaderos jefes. Ajá, exactamente. Estas son las corporaciones que dominan el mensaje. Sí, claro. Por ejemplo, lo de Neuer de ponerse la bandita, le hicieron quitársela, pero él se puso sus tenis arcoíris, ¿no? Buscar la vuelta, ¿no? De ser virtuoso, ¿no? Para la gente que... Sí. Es más allá de que seas afín a la causa, porque yo también puedo ser afín a la causa y soy afín a la causa. Yo estoy de acuerdo en que cada persona debe tener sus derechos, y debe ser libre de ser feliz como él quiera, ¿no? Llámese casarse, adoptar hijos. Sí, si eres pues, una persona de la comunidad LGBT, estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, ojo ahí, sí, por supuesto, ¿no? El hecho de que yo no esté de acuerdo con su agenda no significa que piense que no tengan dignidad. Todo lo contrario, ¿no? Una de las cosas en las cuales estoy hasta cierto punto más en el equipo de esta gente es que en el mundo occidental se vive muchísimo mejor por muchas razones que en el mundo islámico. Y una de las razones fundamentales es que hay libertad de expresión. Sí. Cosa que a la gente woke no le gusta. Otro buen ejemplo es lo que pasa con Twitter, ¿no? O sea, al día de hoy, yo no sé, o sea, y lo comentaba en el podcast en episodios anteriores, si Elon Musk tiene un compromiso a largo plazo con la libertad de expresión, pero sí que es cierto que se ha jugado un chingo de su dinero para liberar a la plataforma de Twitter y que muchísima gente que fue censurada, Jordan Peterson, Donald Trump, que en su momento era presidente de los Estados Unidos y lo censuraron, lo fulminaron, le cerraron la cuenta. Y bueno, muchísima gente que expresaba una serie de ideas que no son, digamos así, las dominantes. Y la gestión anterior en Twitter les valía madre y decía, no, esas son expresiones de odio. El problema con este imperialismo woke es que con la excusa de que existen expresiones de odio, que sí las hay, con la excusa de evitar que existan, le das un chingo de poder a una persona o a un grupo de personas que se convierten en los verdaderos administradores de la libertad. Y esta gente obviamente no te va a permitir hablar y te va a decir, no. Yo te puedo censurar porque resulta que me critiques a mí es discurso de odio. O sea, tú eres un odioso y más allá de que estés diciendo la verdad o que estés señalando al poder o que estés abiertamente expresando
que hay corrupción o lo que sea, tú eres odioso porque yo digo que eres odioso y por lo tanto te puedo censurar. Eso es muy peligroso. Eso es lo que la gente que tiene estas ideas muy progresistas no se da cuenta de la contradicción en la que caen, ¿no? Que es que el límite de la libertad real es la responsabilidad. O sea, yo nunca voy a decir una expresión abierta de lo que me parece que es. Yo nunca voy a expresar algo abiertamente odioso. Jamás. Simplemente porque creo que soy una persona libre y soy una persona responsable. Y las dos cosas para mí son más o menos lo mismo. Pero el problema cuando se asume que la libertad de expresión tiene que estar regulada por alguien más es que esa gente, todo lo que le parezca que es expresiones de odio, en realidad simplemente son expresiones que ellos odian. Así es. Y eso es un problema muy cabrón. Sí, porque la libertad de expresión es un tema que ya está muy corrompido, muy prostituido. No hay como tal un término, no es un término justo a mi parecer, porque como tú dices, siempre hay alguien que controla tu libertad de expresión. Siempre. O sea, siempre hay alguien que te puede silenciar, que te puede censurar por expresar lo que piensas y lo que sientes. También estoy muy de acuerdo con lo que dices. El hecho de que yo pueda expresarme libremente no quiere decir que tenga que hacer un discurso de odio, ¿no? Claramente. Yo puedo expresarme libremente y decir que no estoy de acuerdo con lo que un gobernante o un dirigente haga en sus acciones, pero no por eso voy a decir que pues, le voy a faltar el respeto, lo voy a ofender o lo voy a amenazar de algo, ¿no? O sea, ya es romper otra barrera. Pero ciertamente cuando tú pones un pensamiento y tú lo redactas y lo publicas en una red social y a alguien pues que no le parece, tú siendo una persona pública, por ejemplo, ¿no? En el caso del expresidente de Estados Unidos, que lo censuraron por un par de tweets ahí que hizo, a alguien que manejaba el medio no le pareció, así es, y no le pareció política ni socialmente correcto y lo chingaron, ¿no? O sea, lo censuraron. Y no por eso quiere decir que estaba mal del todo. Es un tema muy, muy, muy cabrón, muy complejo, yo creo, muy muy delicado en estos tiempos. Ya es muy Sí, no, pero el asunto de la libertad de expresión al final de cuentas se resuelve cuando te puedes expresar y si hay libertad de expresión, lo que también inmediatamente existe es el derecho de réplica. El derecho de réplica es la idea de que a mí no me gusta lo que dices o a mí no me gusta la forma en la que te expresas. Entonces voy y te confronto y te digo, a ver, yo creo que lo que estás diciendo está mal o creo que lo que estás diciendo es peligroso. Y lo creo por esto y esto. Entonces se arma un debate. Y a partir de ese debate se puede publicar o se puede compartir con otras personas y se valida. Esa es la idea básicamente de la democracia. Esa es esencialmente la idea que es el pilar, ¿no? Eso es lo más importante. Si eso no existe, no hay democracia. Es así de simple. Toda esta gente lo que sale a decir es que cuando a Donald Trump ojo ahí, yo hay muchas cosas con las cuales yo no comulgo con Trump, por supuesto, pero a mí lo que me gusta mucho es que es un tipo que es completamente libre, que le importa un poco el carajo lo que la corrección política de los medios de comunicación hacían o bueno, en el futuro no sé si vuelva a ser presidente, pero hasta el día de hoy le importa un poco una chingada lo que los medios de comunicación piensen de él y por lo tanto cómo reaccionen, ¿no? Entonces, lo que pasó básicamente es que las grandes redes sociales creen que son los salvaguardas de la democracia. Son los que cuidan que la gente no se mate o algo por el estilo. O sea, yo creo que no se dan cuenta de la contradicción. O sea, no se dan cuenta de la ironía de censurar a un grupo de gente que se expresa libremente o que sus ideas son corrosivas o dolorosas para algunas otras personas y el hecho de cortarlas de tajo
lo que genera es una reacción en su base, ¿no? O sea, en la gente que cree en ellos. Entonces, obviamente, si se quiere evitar la radicalización, lo que no puedes hacer es decir, no, te pongo una... Porque lo que estás haciendo es validando el discurso de esta persona. O sea, Donald Trump fue una creación de esta gente, ¿no? O sea, es la creación máxima del wokeismo, ¿no? Porque lo que venía diciendo es, no puede ser posible que yo que diga 2 o 3 cosas que son hasta cierto punto de sentido común o eran de sentido común hace 10 años, esté siendo censurado, esté siendo señalado como una especie de Hitler moderno, y que hace 10 años todos los políticos en Norteamérica decían más o menos lo mismo. Y ahí están los discursos, ¿no? O sea, fronteras seguras, ¿no? Que es algo que nos toca a nosotros porque somos vecinos, ¿no? De ese país, ¿no? Pero la idea de fronteras seguras era algo que toda la clase política en Estados Unidos estaba de acuerdo hasta cierto punto hace 5 o 6 años. No estamos hablando de hace, ya ni siquiera de hace 20 o 30 años. Inmediatamente antes, esto era una especie de consenso. Todos los políticos decían, hay que proteger las fronteras. Y al día de hoy decir eso resulta como políticamente incorrecto, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Pero, insisto, ¿no? O sea, la realidad es que a mí me gusta mucho hablar del tema de la libertad de expresión y creo que es una de las grandes cosas que contrastan con el mundo islámico, ¿no? Ahorita que todo el mundo está mirando a ese mundo completamente distinto. Pero lo que a mí me gusta mucho de cómo han reaccionado estas personas de Qatar es que se respetan un chingo. Es una sociedad, una civilización que no da el brazo a torcer. Ellos dicen, no. Un güey de Qatar se hizo como famoso más o menos en Twitter porque le contesta, ¿no? a la selección alemana después de que los destruyeron. O sea, Japón creo que les pasó por encima. Gracias a Dios. Cosa muy buena. Yo siempre digo que pierda Alemania es una cosa buena para todo el mundo. Siempre. Porque siempre están en lo peor. Vamos a hay que ver lo que han hecho desde los años 30 para acá. Entonces, hay un güey que les contesta en Twitter. O sea, ¿ustedes creen que sus ideas son las ideas que todos tenemos que compartir? Y la realidad es que no. Aquí no. O sea, mientras nosotros estemos de este lado del charco y estemos tranquilos con nuestra conciencia, todo muy bien. Y cuando ustedes estén en su país, pueden hacer con su país lo que quieran. Irónicamente, Alemania es uno de los países más islamizados de Europa. Es algo curioso, si tú lo ves, la selección alemana, o sea, de alemana no tiene mucho, ¿no? O sea, siendo realistas, ¿no? O sea, ¿quién es su capitán? ¿Cómo se llama este güey? El ojón. Bueno, no sé si sigue jugando, ¿no? Pero hasta cierto punto, bueno, todos los jugadores de Alemania, con la excepción creo que de el portero. Sí, creo que te refieres a Mesut Özil. Exacto, Özil. No sé si sigue jugando. Creo que sí, ¿no? No, bueno, no sé. El caso es que de Alemania no le queda mucho, ¿no? Lo mismo con Francia, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde se ve la ironía, ¿no? Que es que Alemania es un país que no se respeta a sí mismo. Esa es la realidad. En cambio ahí, cuando tú ves a los jugadores de Qatar, a los jugadores de Arabia Saudita, a los jugadores de países de Europa del Este igual, que a lo mejor no son tan occidentales, ¿no? Pero si ves, por ejemplo, a Polonia, es un país que es claramente un país, ¿no? O sea, hay una cohesión étnica, hay una serie de ideas, hay una serie de cosas que han conscientemente conservado. Y Alemania no. O sea, insisto, Alemania es uno de los países que más inmigrantes ha adoptado, ha hecho de sus fronteras una especie de fiesta infinita. Lo mismo con Francia. Muchos de los países son muy islamizados, curiosamente. En fin. ¿Cómo ves? ¿Cómo está? Vamos a hablar un poquito más porque estamos sobre la línea. ¿Qué otra cosa te ha llamado la atención de Qatar? Pues otra cosa que me llama mucho la atención, y ahora sí regresando al tema de lleno, es la cantidad impresionante de paisanos que están allá. ¿Cómo chingados le hacen, cabrón? O sea, yo trabajo como
Si no hubiera mañana y pues nomás no me daría para irme un mes a Qatar, ¿no? Digo, sí, no. ¿cómo le hacen? ¿Cómo? Eso me gusta de nuestra afición. Y fuera de todo, ¿no? Que seamos un equipo que no esté a la altura de una selección, pues como Argentina o como Brasil. Pero siempre está ahí la afición, ¿no? Pero tú sabes que siempre es el país que tiene más aficionados. Más afición, siempre, sí. A mí siempre. me llama mucho la atención eso. Y hay historias de gente que pues que renuncia a su chamba y se van y dejan todo para estar ahí en el Mundial apoyando. Más que nada por eso, luego nos deja un poquito de amargo, un sabor amargo y el hecho de que pues nos vaya como nos va, ¿no? En los mundiales. A lo mejor es una causa porque nos va como nos va, ¿no? O sea, como cultura, ¿no? Sí, eso es lo que me llama mucho la atención. Aquí la gente aquí somos muy pamboleros, yo creo, muy aficionados al deporte en general, ¿no? Digo, este año, para nuestra fortuna, nos fue muy bien en el béisbol. Nosotros, bueno, nuestro equipo, Leones, fue campeón fue campeón de las 2 ligas que jugó, ¿no? Que fue la Liga Mexicana y el otro, Sí, la liga. Sí, el campeón la divisional, ¿no? Le ganó a los Diablos. La divisional y la que... A Sultanes, perdón, ¿no? Así es. Entonces digo, somos muy aficionados. A mí me apasiona mucho el deporte, casi cualquier deporte. Y el fútbol pues no es la excepción. Me gusta mucho. Y ciertamente no es para mí una meta en la vida poder ir o asistir a un mundial. Pero digo, pues qué chingón por aquellos que sí lo pueden realizar y lograr. Y digo, se respeta. Pero sí me llama mucho la atención que siempre en mundiales, los que me ha tocado vivir, México sea un país que abarque la gran mayoría de la oferta siempre de hospedaje, ¿no? Sí. Para estar allá. Qué bueno, yo soy de la idea de la escuela austríaca de economía dice laissez-faire, que es dejar ser. Insisto, es un tipo de libre mercado, ¿no? Y la gente que quiere gastar su dinero en lo que sea, a mí me da exactamente igual, ¿no? Y la manera en la que los mexicanos siguen a su equipo de fútbol efectivamente llama mucho la atención porque el equipo de fútbol no hay como mucha manera de justificar que haya tanta afición. O sea, dada la historia, ¿no? De que nunca México ha podido pasar a un quinto partido. A pesar de eso, la gente simplemente va porque probablemente sí, por una cuestión de que le gusta mucho apoyar a su equipo, probablemente también porque a la gente en México le encanta el desmadre. Y exacto, es un escaparate, ¿no? El problema de que en esta ocasión, pues, el desmadre pasó en un desierto en el que nada más se encuentran algunos camellos y edificios muy altos. Y además hay gente que no le gusta mucho que haya gente ebria en la calle. Entonces no sé qué tanto los mexicanos que pagaron su boleto lo vayan a justificar en el futuro, ¿no? Porque así como van las cosas, probablemente la próxima semana se van a tener que estar regresando. Y 2, no van a poder hacer un bodrio en Qatar porque pues está más o menos prohibido ahí. Y bueno, la cosa es que... Sí, ciertamente se ha visto que la afición mexicana es un desmadre, ¿no? Uh-huh. He visto en redes que han sancionado, ¿no? A varios mexicanos ahí porque agarran la fiesta y se ponen jarras y pues eso está claramente prohibido allá. No ha habido alcohol en los estadios, creo. Uh-huh. Prohibieron alcohol, cigarro, creo. ¿Será posible que eso ayude en el espectáculo, ¿no? Porque pues México es un país que bueno, lo que pasó hace poco en un partido, ¿no? Que se dieron completamente como si fuera una especie de guerra civil, ¿no? Sí. ¿Entre quiénes? Querétaro, ¿no? Y otro equipo
Bueno, la riña, la rencilla así muy famosa que se volvió una masacre fue Querétaro contra el Atlas, creo. Contra el Atlas, sí. Que fue sí, una... Que pues casi tragedia, pareció, o sea, pareció una tragedia. escena de Game of Thrones. Sí, Esa sí, madre. sí, fue algo lamentable, la verdad, porque eso ensucia, ¿no? Ensucia El deporte. los buenos valores del deporte, ¿no? Lo que el deporte quiere transmitir o comunicar. El deporte es algo que debe ser un escaparate, que debe ser una práctica, una disciplina, yo creo. No debe ser tomado como algo, pues no debe convertirse en tragedia nunca, ¿no? O sea, en ningún nivel, en ningún tipo de deporte. Desgraciadamente, pues sucedió eso y sí, ¿no? Puede ser que regular la venta de bebidas alcohólicas en un estadio pudiera tornar las cosas diferentes. Pues la realidad es que yo no lo creo, o sea, no lo creo. Ya depende mucho de la persona y depende mucho de... Porque hay personas que tienen autocontrol y pueden ir y tomarse 2 cervezas y pasarla bien. O no tomarse nada y pasarla igual de bien o mejor, ¿no? Sí, y mucha gente está muy preocupada porque pues se sabe que, punto y aparte, otra de las deficiencias que son reconocidamente bastante violentas es la afición argentina. El fútbol argentino hace muchos años, bueno, cuando yo estuve ahí ya no había porras. Sí. No había porras, o sea, no, en un equipo, en un partido de fútbol ya no se permite que las porras de los adversarios lleguen a los estadios. Eso está prohibido, ya no existe eso. Pero ha habido hasta terrorismo en partidos de fútbol entre Boca Juniors contra River, ¿no? Güey, metió una bomba, algo por el estilo. Me acuerdo perfectamente porque vi ese partido en vivo. Y luego lo que pasó recientemente en la final de Copa Libertadores, ¿no? Que la tuvieron que jugar en otro continente. ¿Por qué? Porque pues esta gente se odia tanto. Sí, por las o sea, barras. no se odia. Es curioso porque no se odian. Pueden vivir juntos. Pero cuando están en el estadio, esta gente tiene la necesidad casi de matarse. En fin. Muy bien. Ok. Creo que ahí la dejamos. Te agradezco muchísimo una vez más, Oscar, amigo, haberte dado una vuelta aquí en Esclavitud. Y sin nada más que agregar, les agradecería muchísimo que descarguen este podcast, que le den descargar, que visiten la página esclavitud.com, que escriben al correo electrónico appsclavitud.com y que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera.